Entiendo. Así es que sin más, vamos a la primera pregunta que tiene que ver con gestión de la iglesia, local. Y la pregunta es, ¿qué cambios debemos hacer en las dinámicas de la iglesia local para que ella exprese mucho mejor a Cristo? ¿Qué cambios tenemos que hacer en la gestión para que expresemos mejor a Cristo? Apóstol Lucas. Vamos a pedirle al apóstol Gustavo Lara. Vamos, un aplauso de honra. Sí. ¿Qué cambios? Sí. Sí. Ahí pueden. Como pastor local, ¿no? Sí. Primero, ¿por qué una silla negra para mí? Solo eso. Ya empezamos mal. Contesto las dinámicas. ¿Qué cambios debemos hacer en las dinámicas de la iglesia local? En nuestro caso fue cambiar al pastor. No, en serio. Sí. La primera reforma fue que Cari tomó la congregación y nosotros colaboramos en lo que fue la palabra. Pero vimos que la gestión se volvió mucho más saludable porque se podía estar permanentemente trabajando la palabra. Nos dimos cuenta que el trabajar la palabra significaba demasiado para la vida de las personas, porque en el repetir lo que estaba con la repetición se generó un alumbramiento en el entendimiento. Y vimos muchos más frutos. El ver la continuidad de la palabra, no eran todo el tiempo palabras nuevas, era siempre trabajar la palabra, continuar. De hecho, no es un chivo, bueno, un chivo no sé si se dice aquí, no es un chivo, no es una publicidad, pero hemos trabajado mucho esos libros que recién presentó Jairo para trabajar la vida de oración de la congregación. Y fue impresionante los frutos que tuvimos con las personas. Hay muchas dinámicas que se pueden cambiar y que se tienen que hacer porque hemos tenido muchas dinámicas rígidas que no dejaban frutos de vida. Pero la primera dinámica que fue la más importante, Apóstol Lucas, fue la dinámica de que el que pudiera trabajar en la casa por nuestros viajes y toda la asignación apostólica, no podíamos darle la calidad de continuidad a la palabra. Claro, hay una responsabilidad propia de la persona, pero también la casa tiene una continuidad tan preciosa donde no se hablaba otra cosa, no por imposición, sino por entendimiento, para crear juntos una conciencia de entendimiento para que la vida se pueda expresar. ¿En qué se vio como fruto esto? Se vio que comenzó la congregación a moverse como cuerpo, cosa que nunca en el pasado lo habíamos logrado antes de entender la realidad del nuevo pacto. Cualquier movimiento que está afuera, un encuentro de oración, todo el cuerpo. Recaudación de finanzas para colaborar con un proyecto, todo el cuerpo. Si hoy podríamos decirle una evidencia clara para esta manifestación, ha sido que se logró la operación corporativa en la congregación. Cualquier expresión que se haga ahora, trabajo en las casas, todos participando. Y creo sin lugar a dudas que el trabajo principal ha sido que la congregación no estaba expuesta a novedades, sino a la continuidad de un trabajo responsable de la palabra. Le damos un aplauso al Señor. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer frente a ustedes el que Juan, Bernardo, Gustavo y David son nuestros amigos, pero amigos, así de salimos juntos en la foto del pasaporte. Abrazados, somos amigos. No, que hayan separado tiempo para estar acá. Muchas gracias. Apreciamos esto y también el que ustedes se han expuesto a estas gracias para que Dios nos pueda mostrar la multiforme gracia. Han sido días de ganancia. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Puedo agregar Pastor? algo? La experiencia nuestra.
Nosotros lo que hicimos fue tener las reuniones grandes, que serían las reuniones las del domingo, las de todos los días, y los grupos pequeños. Cuando uno estudia el libro de los Hechos, lo que observa son que se reunían en el templo y se reunían en las casas. Entonces, las reuniones grandes y las reuniones de las casas, todo tiene que girar alrededor de Cristo. Cristo tiene que ser el centro, porque si no corremos el riesgo de creer que si hacemos algunos cambios cosméticos, externos, de estructura, eso nos va a traer un aumento de Cristo. Y el aumento de Cristo es por Cristo. Sino lo que la iglesia ha hecho en los últimos años es ver, bueno, ahora está la movida de guerra espiritual, vamos con la guerra espiritual. Ahora que hay, no, la cosa profética, vamos con la guerra. Y ahora no, fíjate, está el grupo de los 12, vamos con los. Y ahora está, y entonces siempre vamos buscando cambios externos que nos hacen perdernos. El centro es Cristo y el cuerpo. Si tuviésemos que resumir la Biblia en 2 palabras, diríamos Cristo y su cuerpo. Entonces, los grupos pequeños, lo que tiene que suceder es totalmente distinto de las reuniones grandes. En las reuniones grandes cantamos, alguien viene, predica, escuchamos, tomamos nota, etc. Pero en los grupos pequeños, cada uno tiene que ejercitar a Cristo. Entonces, los grupos pequeños no tienen que ser alguien que se sienta y que le habla y los demás están mirando así y toman nota, sino lo que tiene que haber es un ejercicio del espíritu de cada uno. Entonces cada uno le suelta una palabra a alguien, cada uno cuenta un testimonio, cada uno lleva al altar, cada uno, por eso trajimos la hoja de los ejercicios, cada uno hace la experiencia y al final, 5 minutos, alguien comparte algo o algún devocional. Entonces, Andrew Murray dijo, Dios quiere derramarse en el cuerpo, pero cuando el cuerpo está dormido, lo que Dios hace para despertarlo es levantar a una persona para que todo el mundo mire a esa persona, busque a esa persona, admire a esa persona, pero no para que la siga, sino para que se dé cuenta que lo que puso en esa persona es lo que quiere poner en cada uno de nosotros. Entonces Dios levanta a Jorge Müller, le contesta 500.000 oraciones registradas. ¿Se acuerdan? El que tenía el orfanatorio en Bristol. Y se calcula que Dios le respondió 1,5 millones de oraciones. Entonces, dice Andrew Murray, Dios lo levantó no para que ya salgamos a pedirle oración. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros? Yo primero, orame, Müller, escúchame, si Dios te respondió. Pero Dios lo levantó para saber lo que cada uno. Creo, esto es personal, que cada uno de nosotros es apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Porque esas son las tareas que podemos ejercitar. Cuando vamos a evangelizar somos enviados como apóstoles, cuando evangelizamos somos evangelistas, cuando compartimos somos maestros, cuando cuidamos somos pastores. Entonces el cuerpo tiene que despertar. Cada uno de los miembros tenemos que estar activos. Y ahí vamos a ver el cuerpo de Cristo que tiene todo bajo sus pies. Esa ha sido nuestra experiencia, ¿no? Y es lo que hemos estado haciendo en Visión Mundial para la Familia por décadas. Un grupo grande y muchos grupos pequeños. Y el ver la diferencia y las dinámicas de estos 2 escenarios es fundamental. El grupo grande no retiene gente. El grupo pequeño es el fundamento de las reuniones de la iglesia. Ahí se ponen los fundamentos. Gracias, Pastor Bernardo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se expresa la armonía entre la comunión total del cuerpo y el gobierno de la iglesia sin caer en jerarquías de la carne? Repito, ¿cómo se expresa la armonía entre la comunión del cuerpo y el gobierno de la iglesia sin caer en jerarquías de la carne? Te pasamos de esa pregunta a ti, Juan. ¿Está bien? Ahora, cualquiera. Está el receso ahora. Una de las palabras que creo que que se van viendo con los lentes del nuevo pacto es la palabra cabeza. Y si se resuelve, como oímos anoche,
a qué se refiere la pluma apostólica cuando hablan de la cabeza. Yo creo que eso resuelve totalmente y es parte de lo que tenemos que orar a Dios, que nos abran los ojos del entendimiento, porque no es un curso sobre la cabeza lo que lo va a resolver, sino una revelación, una iluminación al Espíritu. Cuando la Biblia, cuando las cartas apostólicas, especialmente Pablo, usa la palabra cabeza, nunca le da una categoría de autoridad jerárquica sobre, sino que la palabra que usa allí, que es kefalé, es el que nutre. Si la autoridad de la iglesia, y esto puede ser dinámica en el grupo pequeño, ¿quién debería de traer la última palabra en el grupo? Eso no es eclesiología, sino que es vida, el que está en la mejor posición de nutrir. Entonces, si la cabeza en vez de ser una persona estática es el que mejor está, en un momento determinado Bernabé llevó a Pablo, pero más adelante Pablo llevó a Bernabé. Y eso no estaba considerado como una lucha jerárquica, sino un acto de humildad, que el gobierno y la autoridad siempre tiene que estar en la persona más despejada, puede ser dinámico, y el que mejor puede nutrir al cuerpo en un momento del tiempo, de la geografía, allí tiene que haber, porque Dios no gobierna por jerarquía, sino Dios gobierna por nutrición. Y Él es la cabeza de la iglesia, no porque está arriba ni porque es Dios, sino porque es el que dio su vida y la nutre. Y desde allí se elimina la jerarquía cuando también la iglesia y los miembros del cuerpo dejan de hacer por sí mismos la elección de su nutridor, porque el que pone a quien nutre a la iglesia no son los hermanos que les gustan los predicadores, sino Dios, dispensando a la iglesia con todas las gracias, la nutre de diferentes maneras. Y para que esto no exista, no solamente no tiene que haber líderes jerárquicos, sino también creyentes que no consuman ni provoquen un mercado de demanda con predicadores o predicaciones que les guste. Entonces, el que mejor nutre, el que está mejor despejado, es el que tiene que traer dirección. Y la dirección es el mejor gobierno que tiene la iglesia. Gracias, apóstol Juan. El apóstol David, el siervo. Bueno, es que nos estuvo compartiendo David el vaso de barro. Nos estuvo compartiendo en la mesa un asunto muy importante sobre las jerarquías que creo que sería importante que todos lo escuchen. Bueno, el único sistema jerárquico que existió en la creación fue el gobierno angelical. Los ángeles tienen un gobierno jerárquico. Hay diferentes clases de ángeles. Hay arcángeles, los conocemos. Hay querubines, serafines, ángeles. Y ellos, el gobierno angelical es un gobierno jerárquico. Cuando Dios, en la creación del hombre, no estableció jerarquías. En Adán y Eva le dijo: ustedes no son uno y dos, son uno. No hay jerarquía. Pero después de la caída no, de la muerte del hombre, después de que el hombre muere, Lucifer le establece al ser humano el único gobierno que él conocía, el gobierno jerárquico. Y el gobierno jerárquico es un gobierno luciferiano. No viene de Dios para el hombre, para la mujer. Por eso en la iglesia, por ejemplo, lo que dice el Nuevo Testamento acerca de las 5 oficinas, no son 5 ministerios, son 5 oficinas, oficios, porque están los apóstoles y profetas,
los evangelistas, pastores y maestros, ellos están para equipar, para perfeccionar, para madurar. Esa palabra es una palabra muy linda porque es la palabra encajar, como se encaja un hueso cuando se quiebra, para encajar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, la iglesia, la religión, y no quiero mencionar qué religión, pero la religión popular, lo que hizo fue, dio vuelta a la torta, puso a los ministros en la plataforma y puso a los santos, no sé dónde los puso, cuando es al revés. Es los oficios, los 5 oficios del Nuevo Testamento son para preparar y para encajar y para equipar a los santos para la obra del ministerio. Los santos son los que ministran. Y por eso, eso, no sé, eso es lo que dijo Pablo. Entonces, las jerarquías no encajan en un gobierno del reino, no encajan. Solamente lo que hay, por eso cuando me dicen el apóstol, le dije, no, yo no quiero la responsabilidad. Lo que tienen estos oficios son puras responsabilidades. Ellos tienen responsabilidades. Cuando hablan, dicen una palabra. Estar delante de una persona con un micrófono implica que hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque después alguien de aquí va a hacer lo que yo le digo. Y si le digo algo equivocado, algo erróneo, entonces es mucha responsabilidad. Y por eso, bueno, ya está. Si no, Un sigo. aplauso. Celebremos todo lo que se está hablando acá. Qué bueno. Dentro de esto mismo, ¿cómo diferenciamos el activismo humano de servir a Cristo dentro de la iglesia? Va un poco ligado a esto, en el ejercer de los santos. ¿Cómo diferenciamos el activismo humano de servir en Cristo, de los mismos santos? ¿Puede ser Bernardo? Bernardo es psicólogo de profesión, lo saben, ¿no? Psicólogo, sexólogo. Así que si alguien tiene problemas... Ahora aparece una pregunta. Mi marido no fue... Bueno. Dice Romanos 8 que la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La vida y la paz son 2 sentimientos, entre comillas, para graficarlo de alguna manera. Es un termómetro interno que Pablo descubrió de si estamos en el Espíritu. La mente puesta en la carne es muerte. ¿Qué es la muerte? Cuando estamos agotados, cuando estamos estresados. Lo que decía Juan hoy a la mañana, el ministerio me mató. No, estabas en la carne. La carne es muerte, la carne es agotamiento, la carne es pelea, la carne es competencia, la carne es una tristeza que no termina nunca. La muerte es el desánimo, la muerte es la poca expresividad. Entonces, Pablo dice, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces yo tengo que chequear, poner mi mente en el Espíritu, volver a Cristo y ver si estoy experimentando vida y paz. Entonces yo estoy haciendo algo, estoy agotado, estoy en la carne, tengo que volver a Cristo. Yo lo tengo que estar disfrutando, no puedo estar destruido. Si estoy destruido, no, yo le di mucho a la iglesia. Yo serví, y a mí nadie me reconoció nada. Entonces, todas esas cosas que inventamos no funcionan. Entonces, vida y paz creo que es el termómetro que tenemos que tener. Recibo una palabra de Dios, me da miedo, ay, Dios me mostró algo. No, es de la carne, porque tiene que haber vida y paz. No, tengo ansiedad, tengo que volver al Espíritu. Entonces, tenemos que ser María por dentro y Marta por fuera. Cuando somos María por dentro, vamos a ser Marta por fuera. El problema es cuando somos Marta por fuera y nos falta María. Pero María, sin Marta, es el quietismo. Y el quietismo trajo mucho daño. Es el misticismo. Entonces, no, yo estoy 7 horas con el Señor y se terminó ahí. Entonces, uno tiene que tener descanso
Y saber que cuando estamos en el Espíritu, Cristo continúa. Si yo estoy en una prueba y me rindo, a ver, ¿cómo yo distingo si estoy con alegría, Cristo alegría o alegría mía? ¿Cómo lo distingo? ¿Cómo yo sé si es Cristo bondad o es mi bondad? Bueno, es fácil. Si viene un problema y yo sigo adelante, fue Cristo. Si viene un problema y se me fue la alegría, era mía. Entonces, el Señor, nosotros creemos que experimentamos al Señor. Es mi alegría, es mi paz. Perfecto. Entonces Dios te pone un clavito al lado, un aguijón, para hacerte un test. Entonces te codea, hermano, mirá dónde va, ¿qué te pasa? Y entonces el Señor te dice, viste, no era mi alegría, era la tuya. Y así uno va creciendo, ¿no? Más claro, echarle agua, como dijeron. Muchas gracias. Tenemos. Sí, ahora un poco de la vida diaria, algo más cotidiano. ¿Cómo aconsejan llevar un matrimonio saludable que equilibra bien el trabajo ministerial? Bueno. Para mí tiene que responder él y David, los dos. No, para eso estamos. Sí, querida. Sí, querida, no es tan complicado. No es tan complicado. Tal vez esté un poquito conectada con las últimas dos, pero el pensamiento de jerarquía también en el matrimonio funciona muy fuerte. Y también en la vida del servicio. Es increíble que un hombre de tanta autoridad como Pablo y como Saulo le sea tan fácil sujetarse a los hermanitos de Damasco. Y esto nos hace pensar que quien se encuentra con la autoridad reconoce autoridades en la autoridad. Y esto en el matrimonio también tiene su efecto, porque lo que hace la jerarquía es eclipsar la autoridad de Dios. Yo no necesito que Cari me responda a mí en todo, sino que ella sea libre en el Señor y en el Señor encuentre cuál es mi lugar. Yo no se lo puedo imponer. Yo cometí muchos errores al principio por las influencias y las enseñanzas que traía, de que ella tenía que hacer lo que yo le decía. Y lo que a mí me enseñaron es que la mujer no podía estar en el ministerio pastoral. Y ella no fue pastora. Y los primeros 2 años yo casi cometo no sé cuál es la mejor palabra, pero casi hago abortar literalmente su ministerio y su capacidad, cosa que hoy es una pastora con todas las letras y una madre en el Señor realmente. Pero, volviendo a la pregunta, ¿cómo logramos esto en el matrimonio? Yo no puedo imponer mi autoridad a Cari. No hay forma, no funciona así esta vida. En la medida en que ella conoce al Señor, le es más fácil reconocer nuestra autoridad en Cristo. Y cuando esto lo logramos en el matrimonio, claro, somos muy diferentes en ver, en considerar, en juzgar, pero las diferencias complementan de verdad complementan. Disfrutamos un matrimonio saludable, no perfecto, está siendo perfeccionado, pero disfrutamos un matrimonio saludable porque hemos aprendido que el Señor es quien gobierna y la autoridad del Señor nos ha puesto a cada uno en su lugar. Al viajar mucho, apóstol Lucas, yo no he estado mucho tiempo con mis hijos y cuando la gente dice, qué tremendo los muchachos, ¿cómo están? Yo tengo que reconocer, fue la gracia de Dios con Cari, siendo papá. La paternidad de Dios ha sido real en ella. Y nuestros hijos no menosprecian el ministerio, están todos comprometidos con Cristo porque no hay traumas si el orden de Dios está establecido. Y si todos pueden encontrarse con su autoridad, todo es más saludable. Creo que hemos creado muchos mitos alrededor del ministerio, alrededor del matrimonio, que si la autoridad de Dios vuelve a ser la autoridad de la casa, se terminan discusiones necias y las discusiones solo son para el avance del propósito. Miren, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, en el relato de Génesis, que es lo único que tenemos como documento revelacional,
hay una omisión completa, un silencio de Dios con respecto a los roles, los 10 mandamientos incuestionables para ser un marido perfecto y los 10 mandamientos incuestionables para ser una esposa perfecta. Lo único que el Señor dijo es: cuiden lo que van a comer. Si comes Netflix, prepárate para un divorcio. Si comes a Cristo, prepárate para que el fruto del Espíritu fluya y ustedes sean un testimonio para los hijos. Si tiene al esposo al lado, dígale: ¿qué estás comiendo secretamente? Y ambos estaban desnudos. Tiene que ver, no que andes sin ropa dentro de la casa, sino... No. Sino que tu esposa conozca la clave de tu computador y del teléfono. Y el teléfono siempre hacia arriba, ¿no? En fin, gracias. Ay, no. Vamos con otra pregunta, sí. Bueno. No, tenía una reflexión porque las mujeres viven más que los hombres. Está probado, son más longevas, así que tú vas a sepultar a tu marido y las mujeres viven más que los hombres porque las mujeres no tienen esposa. Dicen. Está malo. Después tengo otro. Y Apóstol, Es la hora del break. No escucho. apóstol, perdón, ¿se puede pactar por esa palabra de sabiduría? Bueno, siguiente pregunta. Sí, siguiente pregunta. ¿Cómo escuchar la voz de Dios sin confundirla con mis propios buenos deseos? ¿Y qué pasa si no logro oírla? Esto en la vida cotidiana. Si no logro oírla, ¿cómo diferenciarla? Ya está contestado anoche el que hizo la pregunta, que oiga lo de anoche de Bernardo. ¿Pero puede aportar algo más, Juan? Sí. Yo creo que una de las cosas que, gracias a Dios, está cobrando relevancia, que no es poca cosa, en la enseñanza y en la predicación, porque uno hoy está detectando la diferencia entre predicar y enseñar. Se predica cuando es algo urgente y se enseña cuando hay tiempo. Y que cuando un tipo de mensaje como esto, el de oír la voz de Dios, se predica y se enseña, es porque una generación está siendo sometida a urgencia, la urgencia de algo y la necesidad que esa urgencia altere nuestra agenda. Si predicamos, estamos llamando a algo urgente. Si predicamos, por eso decir la carta a los hebreos, por ejemplo, es un error pedagógico. La carta, lo que nosotros tenemos con la carta a los hebreos es una predicación reescrita rápido, por eso uno tiene que pasar del 1 al 8, del 8 al 7, del 7 al 4 para entenderla, porque el que la está hablando tiene una urgencia. Y es cuando las urgencias se establecen generacionalmente, hay que ir a los grupos pequeños y convertirla también. Entonces ahí donde funciona esto que se decía, cuando la iglesia puede predicar de noche o puede predicar en las reuniones generales y que eso gobierne la enseñanza. Algo que estamos viendo, que gracias a Dios, por eso nos tiene que dar esperanza, es que el oír a Dios ha vuelto a ser la predicación y la enseñanza de la iglesia. Entonces, despertados a oír a Dios, porque finalmente somos el resultado de a quien oímos, porque comemos al Señor con lo que oímos, y que la iglesia le entregue tiempo a oír. Por eso mejorar lo que se dijo anoche es quedarnos y tomarnos los tiempos de no que la oración cambie este paradigma, ¿no? Yo soy de la generación que orar es hablar con Dios. A mí, eso no son frases que pasan así nomás.
Hay toda una desconstrucción saber que hemos orado cuando hemos oído al Señor y no cuando el Señor nos ha oído a nosotros. Entonces, hay un imposible en esa pregunta. Las preguntas, fíjense, tienen algo, tienen viboritas. Tienen una viborita delante y una víbora atrás. Entonces, la segunda parte, ¿qué pasa si no logro oírlo? Eso nunca sucede porque Dios intencionalmente habla de manera continua. Dios emite sonidos de manera eterna. Todo se sostiene porque Dios está hablando. En todo caso, si no logro oírla, hay que seguir afinando y perfeccionando a través de pedagogos y hermanos en el Señor que nos ayuden. No podemos estar un día sin oír al Señor. No puede ser patológico el no oír al Señor. Todos tenemos días en que parece que no oímos nada, pero no puede ser una patología no oír a Dios, porque finalmente nuestras decisiones son la parte final de haber oído una voz. Entonces, Dios habla, nos habla por su Hijo, se oye de manera constante y hay que hacer los ajustes por lo que oímos en todos estos días, de ser perfeccionado en oír la voz de Dios. A veces creemos que no oír a Dios es porque tenemos una manera subjetiva y aprendida de cómo yo debería oír a Dios. Pero Dios emite su voz de las maneras que todavía nosotros, y se dijo anoche, por eso no es casual lo que decía, es Dios emite voz de toda forma, Él nos está hablando de manera constante. Deberíamos de romper los paradigmas que alguien me dijo cómo oyó a Dios. Yo vengo de una familia donde Dios literalmente, cuando nos arrodillábamos a orar los 8 hermanos, Dios hablaba de manera audible. Cuando se murió mi mamá, que no era una de las que manipulaban, sino que Dios hablaba por su boca, nos daba la palabra. Cuando mi mamá se murió, no se murió Dios. Algunos tuvimos que aprender que Dios seguía hablando de otras maneras. Entonces, Dios lo hace a través de su Hijo y eso significa que en todo el cuerpo de Cristo y a través de muchas cosas y formas, Dios, su Hijo, va a hablarnos. Entonces, no hay tal cosa. ¿Qué pasa si no logro oírlo? Sí lo está oyendo, solo que hay que identificar si está aquí gráficamente. Cómo Dios está vibrando, esa vibración va a traer a nuestras vidas esa voz. Muchas gracias. Más. La siguiente pregunta tiene que ver con el pastorado y en este contexto, en los últimos años hemos visto una crisis pastoral tan grave que incluso algunos se han quitado la vida. ¿Qué reflexionan de esta situación? Yo creo que Bernardo podría hablarnos de eso. Me gustaría agregar algo a lo que decía Juan, por lo menos en la experiencia mía. Mucho altar, respondiendo o agregando algo a la pregunta anterior, morir. Mucho altar. Señor, mostrame qué de mí tiene que salir de escena, porque cuando yo salgo del camino, Cristo aparece. Estar más tiempo en silencio con el Señor, no apresurarnos. Nosotros metemos la adoración, abrimos la Biblia, vamos, ponemos. Estar en silencio y decirle, Señor, acá estoy. Y esperar. ¿Qué nos sucede cuando, para los que tenemos parte de nuestra carne con ansiedad, nos viene el pensamiento, Dios no me dice nada, no pasa nada, me siento acá, ay, me duele ahora acá. Ahora, esperar hasta que el alma muera. La espera a Jehová mata el alma. No la espera. Esperar en un banco no mata el alma, pero esperarlo al Señor mata el alma. Entonces yo espero. Al principio uno está media hora muriendo, porque no te viene nada. Pero después Dios pone una palabra. En general es una palabra que no estaba en tu radar. No es un tema que estabas pensando, no es algo que estabas elaborando y te viene esa palabra. Esa palabra carga gloria, es una palabra que vino del cielo. Viene a tu espíritu. ¿Y Dios cómo nos va entrenando? Primero nos da una palabra, como aprender un lenguaje. Entonces yo les animo a hacerlo, a estar en silencio, esperar que nos venga la palabra y después preguntarle, Señor, ¿para quién es esta palabra? Y practicar. Cuando vayan a comer, practiquen con el mozo. Practiquen con la gente. Señor,
dame una palabra para el mozo. Entonces nos viene paz. Dios te va a dar una palabra, no te va a decir, Dios me mostró el número de documento. No, paz. Entonces decir, discúlpame, ¿te puedo compartir algo que está en mi corazón? No le decimos, Dios me dijo, a menos que sea un pasaje bíblico. Si es un pasaje de la Escritura, así dice el Señor. Pero si es una impresión que tenemos, ¿te puedo compartir algo que está en mi corazón? Sí. Paz. ¿Te hace sentido? Si la persona dice que sí, van a ver mucha gente quebrarse con la palabra paz, pero que porta gloria. Oye, no me hace sentido. Bueno, lo sentí en mi corazón para compartírtelo y practicar. Y ahí la voz de Dios va a ir en aumento. Esa es la experiencia que hemos tenido con todo el mundo, porque hemos compartido que todo el cuerpo de Cristo tiene que oír la voz del Señor. Estaba en Colombia, estábamos comiendo y había al lado un señor, tendría 80 años, con la hija. Y me viene de la nada, reencuentro. Entonces estábamos comiendo, lo miro y le digo, discúlpenme, ¿les puedo decir algo? Sí. Me vino a mi corazón una palabra, reencuentro, y se pusieron a llorar. Yo no entendía nada. Le digo, ¿les hace sentido? Sí. ¿Vos sos pastor? Dice. Algo parecido. Y entonces el Señor obró. Y así vamos edificando. ¿Por qué la gente se mata? Obedece a muchas causas. Es un tema muy complejo, no es un tema lineal. Se mató porque se separó, se mató porque no tiene trabajo. Dentro de la depresión, la droga, los problemas graves emocionales están en el ranking. Pero no alcanza tampoco con eso. No toda persona con depresión se va a suicidar. Pero toda persona con depresión va a tener alguna fantasía en algún momento. La palabra tiene que entrar en el alma. Tiene que transformar la vida del alma. Nuestras emociones y pensamientos tienen que ser muertos en el altar para que salga lo nuestro y los pensamientos y las virtudes humanas y los atributos divinos de Cristo se expresen en nosotros. Entonces necesitamos, como escuchábamos hoy, tenemos un evangelio de ayúdame, dame, acá está mi listita, orá por mí, tengo un problema. Tenemos que salir de ese nivel y poder entrar, Señor, yo quiero verte, yo quiero conocerte y quiero experimentarte. No vine con ninguna necesidad, quiero verte a ti. Y cuando lo experimentamos a Él en el nuevo pacto, Él se va a encargar de todas nuestras necesidades y de la transformación. ¿Qué hacemos los cristianos en las iglesias? Perdóname, ¿te puedo contar un problema? Creemos que contando el problema lo vamos a resolver. Entonces la gente te agarra y te tiene 40 horas porque no me dejan ver a mi nieto. Y yo estoy muy mal. Y yo le digo a mi hija, yo igual la perdoné, pero qué feo. Y yo, entonces dice, bueno, vamos a... No, déjame que no terminé. Y entonces la gente está atascada y buscar consejo. Dame un consejo, dame otro consejo. Y van buscando hasta que le dice a alguien lo que en realidad quería que les diga. Entonces todo eso tenemos que morir e ir a Cristo. Y Él se va a encargar de transformar nuestra mente en la mente de Cristo. Sí. Tristemente yo vivo en una sociedad, en una cultura, en una sociedad, en una nación donde ha habido como una pandemia de esto. Y rápidamente como que uno piensa, bueno, tiene que ver con el ministerio. Y no tiene que ver con el ministerio. No. En su mayoría, como dijo el pastor, en su mayoría es un tema muy complejo, pero en su mayoría hay personas que tienen, no sé cómo denominarlas, pero son enfermedades mentales. Y la iglesia no está preparada en el área de la enfermedad mental. No estamos preparados. Necesitamos a gente como Bernardo, como profesionales que sepan tratar con situaciones de desequilibrios químicos, bipolares, todo esto. Y tristemente hay personas en el ministerio que no es por las presiones del ministerio, todos tenemos presión del ministerio, pero que entran en el ministerio y ya tienen condiciones,
tienen condiciones y como no sabemos tratar con ellas, las esconden, las ignoran y cuando después viene una crisis matrimonial, de iglesia, de cualquier tipo, entonces vemos esos resultados. Pero yo me opongo fuertemente a decir que son ministros y pastores y por el pastorado y el ministerio. No, porque si no estamos mejor me voy a vender autos usados, qué sé yo. No es el ministerio, es una condición en su mayoría. Yo estoy en otra cultura, en otra sociedad, pero en su mayoría son condiciones, ¿cómo las digo? Enfermedades. Enfermedad, la depresión. Sí, es la pero fuerte. Son enfermedades que debes, a ver, si yo tengo un problema en la columna voy al traumatólogo, si tengo un problema en los dientes voy al dentista y si tengo un problema emocional voy a un médico o a un terapeuta para trabajar esos temas. Tenemos que reconocer cuáles son nuestras limitaciones. Nadie va a tratar de curar un hueso. Pastor, se me dobló el hueso, el manguito rotador se me rompió. ¿Qué? Entonces, tenemos que reconocer dónde están nuestros límites y efectivamente son temas muy complejos que obedecen a muchas causas y no los tenemos que reducir. Y efectivamente, la preocupación a nivel, por ejemplo, en Argentina, yo recorrí muchas veces toda la Argentina, no ha habido, 9 veces la recorrí, no ha habido provincia que el gobernador, los intendentes no estén preocupados por el suicidio adolescente. Hoy hay un gran aumento en suicidio adolescente. El mundo se está destruyendo a pasos grandes y bueno, el cuerpo de Cristo va a llevar un Cristo más grande que los problemas que la gente está atravesando. Sí, más grande. Y quiero, por si acaso, si hay alguna persona en este lugar que está teniendo esos tipos de pensamientos, busquen ayuda. Porque a nosotros nos enseñaron, no, hay que orar y hay que buscar a Dios. No, busquen ayuda profesional. Busquen ayuda profesional. ¿Está bien? No espiritualicen todo esto, busquen ayuda. Me es difícil decirlo, pero porque a nosotros nos enseñaron a buscar a Dios, a orar, y no es así. Busquen ayuda profesional. En una de esas es un problema fisiológico, un problema bueno, busquen ayuda profesional y no escondan eso. No escondamos enfermedades mentales. No escondamos eso. Sí. Un poco más periférico, pero que creo que tiene que ver, ya que nos reúne esta escuela del Nuevo Pacto, es que dentro de los beneficios que se tienen que ir revelando de este nuevo pacto, es el que está tan claro cuando dice que la diferencia entre los otros pactos y este pacto es que este pacto puede hacernos perfectos en cuanto a la conciencia. Es decir, si hay algo que ninguno de los otros pactos en el tiempo podían hacer, era limpiar la conciencia como puede hacer el nuevo pacto. Y creo que debe de ser un motivo, y esto entraría dentro de la lista, además de que puede ser una enfermedad o algo que traigamos, no tenemos que ignorar que la naturaleza humana implica muchas más cosas de las que nosotros ni siquiera podemos identificar de lo que tenemos dentro. Nadie puede prever y predecir todo el tiempo un intento de suicidio, por ejemplo. Pero si uno pudiese tener en funcionamiento a través del entendimiento del nuevo pacto, cómo la sangre de Cristo sigue activa para limpiar la conciencia, algo que no podían hacer la sangre de los machos cabríos. Porque Israel, por ejemplo, durante todo el sacrificio, solo ellos acumulaban los pecados, pero ellos nunca experimentaron ni el perdón del pecado, ni la limpieza de la conciencia. Eso hizo que en 1680 años produjeran una generación que odiaran a Cristo y a la sangre de Cristo, porque la conciencia no era limpia. Entonces,
que en el nuevo pacto nosotros no solo experimentamos el perdón del pecado, sino la limpieza de la conciencia, porque en la conciencia queda la lista en el hombre que no está en Dios. Entonces, si nosotros no servimos a Dios, por eso Pablo dice, yo serví a Dios de limpia conciencia. No está hablando de limpio pecado, sino de limpia conciencia, porque Pablo le tocó ir a predicar a donde él tenía que predicarle a gente cuyos familiares habían muerto porque Saulo los había matado. ¿Cómo hace para pararte en una congregación donde está toda la familia de alguien que asesinaste y eso no te limite para predicar? Que operes de limpia conciencia, porque los apóstoles manejaban, una cosa es lavar tu cuerpo de pecado y lavar tus ropas en la sangre. Entonces nadie lava su ropa debajo de la lluvia junto con el cuerpo. Entonces el sacrificio de Cristo te provee la lluvia en el baño, la regadera del baño para lavar el cuerpo, pero también te da el lavarropas para lavar la ropa, y ambas no se lavan igual, y esos son los beneficios que tenemos. Nosotros al cuerpo lo lavamos en la cruz, pero a la ropa en su sangre todos los días, para tener limpia conciencia, porque seguimos tomando acciones que nos pueden acusar, y si no somos limpios de conciencia no podemos servir a Dios con libertad, y eso es parte del nuevo pacto. Bueno, sí, el tema del reposo. Los que llevamos años en el ministerio y también convivimos en este universo pastoral donde conocemos muchos pastores, muchas realidades eclesiásticas que son hasta cierto punto condicionados por el trasfondo social, por la cultura, etcétera. Pero en general hay pensamientos, hay situaciones que son transversales. Por ejemplo, el ministerio es el lugar ideal para todo. Es el lugar ideal para abusar de poder, es el lugar ideal para manipular a la gente, sacarle su dinero. El ministerio es el lugar ideal para adulterar, para todo. El ministerio es el lugar ideal para morir antes de tiempo, si lo quieres. Pero también es una plataforma de influencia, como lo que estamos haciendo acá, para bendecir a miles de personas con la revelación de Cristo. Entonces, el ministerio en el sentido de cultura evangélica, lo que se entiende que es ministerio, sirve para todo. Y una de las cosas, uno de los efectos colaterales del ministerio es el agotamiento, el cansancio, y hay veces que nos sentimos los pastores más afortunados porque tenemos la mejor congregación del mundo, y otras veces queremos tomar un bidón con gasolina, rociarlos a todos, se despiertan los instintos asesinos y presentar un holocausto vivo a Jehová. Y yo recuerdo que una mujer vino y me dijo: pastor, tengo que pedirle perdón. Le digo: ¿por qué? Porque hemos hablado mal de usted en el grupo pequeño. Le sacamos el cuero. Oh, le digo: está bien. Y yo también tengo que pedirte perdón a ti, hermana. Porque si supieras tú lo que hablamos de ti entre los pastores. No volvió más la iglesia hasta el día de hoy, no sé por qué no volvió más, pero está bien. Entonces, el tema del reposo, cuando uno lee el Sermón del Monte, sí lo recuerdan, ¿no? Lo que Jesús dice con respecto al descanso es espectacular. Nosotros deberíamos leer nuevamente con una mentalidad de nuevo pacto el Sermón del Monte. Por ejemplo, basta el día su afán. Vive un solo día a la vez. La mayoría de las ansiedades surgen
de querer controlar lo que no podemos controlar. En realidad no estamos en control de nada, nada de lo que nos rodea, no lo que está dentro. Dios está en control. Entonces, querer controlar lo que no podemos controlar produce una sensación de desesperación, de afán, de ansiedad muy, muy profundo. Entonces, ahí tenemos un tips importante a considerar. En segundo lugar, es muy importante que nosotros entendamos, me están llamando por celular, que entendamos que la sombra, la figura y el tipo de la tierra del reposo en el viejo pacto o en Israel, que era la tierra prometida donde habían riquezas inescrutables, es un tipo de Cristo. Y todo el tiempo el Señor los quiso introducir al reposo. Pero para nosotros el reposo ahora o nuestra tierra es Cristo. Y habitar en Él y que Él habite en nosotros es un asunto sumamente serio. Y un camino que nos desafía todos los días, porque Pablo dice, procuren entrar en el reposo, para que no tengan un corazón malo como vuestros padres, que juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, tenemos que separar lo que es la ocupación de la preocupación. La palabra nos dice, ocupaos en la obra del Señor siempre. El trabajo, la ocupación. La preocupación, que es lo que mata realmente, ¿no? La preocupación. El que te baja a la cama pensando en todos los rollos que tienes que enfrentar el lunes. Yo también lo viví con Ana María, mi esposa, que cuando comenzamos bien jóvenes a ministrar, nos llevábamos todos los problemas de la iglesia a la cama. Hasta las 3 de la mañana hablando de la hermana Pepita, de la hermana Juanita, no hacíamos ni el amor. O sea, la Juanita estaba durmiendo en su casa y yo teniéndola como una depredadora en mi cama. Y ahora cuando uno entiende esto, dice, pero qué estúpido que fuimos. Como alguien dijo, la preocupación es el ratón de hoy que se come el queso de mañana. Entonces, uno piensa, porque además se nos encajan cosas, porque está enferma la tía María y tú ni preocupado estás. Porque ellos miden tu nivel de interés por nivel de preocupación. No, yo no estoy preocupado. Yo fui al hospital, oré por ella, le sembramos, y yo estoy ocupado, no estoy preocupado. ¿Te das cuenta? Y yo escuché a Juan, te escucho Juan, yo escuché a Juan hace muchos años, con menos revelación que la que tiene ahora. Eso no lo debería decir, pero está bien. No, que recuerdo un mensaje que Juan dijo, haz que tu problema ya no sea más tu problema, sino que tu problema ahora sea un problema de Dios. ¿Lo dije bien o no? Perfecto. Entonces, cuando el Señor dice, echa sobre mí tu carga, es eso. Haz que tu problema, pero esto es una acción de fe, va unido a un nivel de revelación, de conocimiento. Y por eso estamos acá, porque cada uno opera en el nivel de luz que tiene. Tú no puedes operar en un nivel de luz que no tienes. Por eso esta palabra tienes que atraparla, procesarla, comértela, porque lo que Dios quiere es que seamos pastores felices, llenos de gozo, que disfrutemos el ministerio. Levante su mano al cielo, estamos terminando. Levante su mano al cielo, diga, Señor, este año 2024 será un año de disfrutarte, del disfrute en el discipulado. Un discipulado, una casa iglesia, un grupo celular lleno de disfrutar a Cristo. Y aún las crisis y los problemas van a ser
también un fertilizante para que este gozo crezca y podamos vivir en el gozo pleno. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios. Pónganse en pie y ya estamos terminando. Puedes tomar la mano de tu vecino, toma la mano de él, dígale, no tengo COVID, no tengo gripe, no tengo nada, tranquilo. Tome la mano de su vecino. Oramos, le damos gracias a Dios por esta mañana gloriosa. También los que están conectados por internet, los bendecimos desde acá de Santiago, de Chile, donde quiera que estén. Padre, gracias. Gracias por tanta gracia derramada, abundante gracia sobre nosotros. Tú eres la gracia que nos habita y que cada palabra, cada versículo bíblico que se ha expuesto acá, cada explicación revelacional, provoque en nosotros una transformación interior, estructural, profunda, un cambio de enfoque, y lo que no estamos haciendo bien y que esta escuela de Nuevo Pacto nos ha servido como un espejo para mirar nuestro rostro natural y ver las cosas que debemos arreglar, todos los cambios que debemos realizar los meses que restan de este año, el resto de nuestra vida. Señor, gracias. Te adoramos, solo te damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso. Amén.